Hola, buenas tardes, chicos. Ahora os voy a enseñar mediante este tutorial, por si a alguno no le quedó claro con las explicaciones de clase, cómo se calcula el baricentro de un triángulo y qué es el baricentro de un triángulo. En primer lugar, os diré que el baricentro es el punto donde se cortan las tres medianas de un triángulo. Por si a alguno todavía no le quedó claro qué es una mediana, os lo escribo aquí debajo. Una mediana es la recta que une un vértice o cada uno de los vértices del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Es decir, como un triángulo tiene tres vértices, un triángulo tendrá tres medianas. Os dibujo aquí, en este triángulo A, B, C, que eso, lógicamente esos tres vértices siempre se dan en un ejercicio, se dibuja, es muy importante siempre que dibujemos el triángulo, del cual nos piden información siempre sobre él, como el área, circuncentro, baricentro, ortocentro, lo que sea, siempre dibujarlo, o si no nos dan los vértices, nos dan el enunciado del ejercicio, información para calcular esos vértices. Bueno, pues una vez que tenga dibujado el triángulo ABC, vamos a dibujar las medianas que se calculan, como dije, desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Eso es una mediana. Bueno, ¿cómo se calcula el punto medio del lado opuesto? Vamos a empezar, por ejemplo, voy a calcular la mediana sobre el lado BC, que los pongo aquí abajo. La mediana sobre el lado BC va a ser la recta que va desde el vértice opuesto hasta el punto medio de este BC. Es decir, a ese punto medio del BC, que es lo primero que voy a calcular, que sería este puntito de aquí, lo llamo como me dé la gana. En este ejercicio lo llamo H. Bueno, pues ¿cómo se calcula este H? Pues como es el punto medio, será la mitad del segmento. No es más que hacer la media de sus X y la media de sus Y. Es decir, menos 10 más 8, partido de 2, 1 más menos 6, partido de 2, que es la operación que os puse aquí. Es decir, este punto H es el punto menos 1, menos 5 medio. Fijaros que está perfectamente hecho a escala y coincide con el punto menos 1, menos 5 medios. Es decir, fijaros que es menos 2,5 la I. Bueno, ya tengo este H. Ya tengo dibujada perfectamente la mediana y ahora tengo que calcular su ecuación. La ecuación, siempre que nos digan calcular ecuaciones, recordad que os lo dije muchas veces, se hace en forma general o en forma explícita, al no ser que nos lo pidan de otra manera. Bueno, ¿cómo se calcula la ecuación de una recta? De esta recta AH. Como siempre, necesito saber un punto y su vector o un punto y su pendiente. Bueno, no tengo la pendiente, aunque vemos que es positiva, pero sí puedo calcular el vector. El vector, recordar que es el vector que me indica la dirección, que es el vector AH o HA. El sentido ya sabéis que no me importa. Bueno, pues por ejemplo calculamos el vector AH. Sería AH menos A, restamos componente a componente, cuidado con las operaciones, y ya tengo dos puntos por los que pasa la recta y su vector director. Bueno, pues vamos a la ecuación continua, ya os lo dije que es la más rápida para llegar a la general, y sustituyo en el numerador, como siempre, un punto por el que pasa la recta, es decir, la mediana, y voy a coger el punto 3,6. Yo creo que es más cómodo que el punto H que tiene de fracciones, ¿no? Es más fácil trabajar con 3,6 que menos 1, menos 5 medios. Pues sustituyo x menos 3 y menos 6, ya tengo el numerador, y en el denominador lo que hago es pongo el vector director, que es menos 4 menos 17 medios. Operamos muy bien, cuidado, producto de extremos igual a producto de medios, ordenamos y ya tengo la mediana sobre el BC. Recordad que la general tiene que haber un 0 aquí, primero la componente X, luego la Y, término independiente. Bueno, es que espero que lo hayáis entendido. Pues por si no os quedó claro, voy a calcular otra mediana. Y en este caso voy a calcular, por ejemplo, la mediana sobre el lado AC. Ahora voy a ir un poco más rápido porque es hacer exactamente lo mismo. Es decir, es la recta que va desde B hasta este punto medio del AC. A este punto medio lo llamé, por ejemplo, P. Sumo componente X con componente X y divido entre 2. Sumo componente Y, componente Y divido entre 2. Y observo que el punto P es el 11 medios 0. Fijaros que queda perfecto. 6,5, perdón, 5,5, 0, ¿no? No sería que sería 11 medios 0. Bueno, pues ya tengo el punto P, calculo, necesito calcular la ecuación de la mediana desde B hasta P, calculo su vector director. BP, P menos B, resto componente a componente, 31 medios menos 1,
Y como siempre voy a la ecuación continua para calcular la ecuación de una recta sabiendo un punto y su vector director. En el numerador sustituyo, como siempre, uno de los puntos por los que pasa la mediana, o bien el B, o bien el P. Repito, siempre es más cómodo trabajar, si es posible, con números o con puntos, mejor dicho, por los que pasa la recta que no tiene denominadores, en este caso el menos 10, 1, que utilizar el P, que tendríamos que ir aguantando la fracción 11 medios. Bueno, pues sustituyo el 10, menos 10, perdón, y el 1, y en el denominador pongo el vector director. Producto de extremos igual a producto de medios, pero muy bien, ordeno, y ya tengo la ecuación de la mediana sobre el lado AC. Ya tengo las dos medianas. Si no me mandan calcular la tercera, lo que tengo que hacer es ya calcular el baricentro. Es decir, lo observo en el dibujo perfectamente, como el baricentro, que está aquí, es este punto G, este baricentro se calcula por el punto de corte de cualquiera de dos de las tres medianas. Con coger dos de ellas, lógicamente, van a tener las tres medianas ese punto como común. Lo resuelvo y resuelvo el sistema. Este sistema es un poco engorroso de resolver, ya que no tiene, por reducción, fijaros que multipliqué menos 17 y este por 2, para que así me queden menos 34x y 34x, sumo componente a componente, simplifico la fracción, igual a un tercio, sustituyo el igual a un tercio en la primera ecuación y me sale que la x sale también un tercio. Por lo tanto, el baricentro es el punto un tercio, un tercio. Mirad, lo tengo aquí. Ya os dije, ¿cómo se puede calcular el baricentro directamente sin hacer lo que acabo de hacer? Solamente os sirve para comprobar, porque no es una manera, no es ética de calcular el baricentro así en un examen o en un ejercicio de geometría analítica, pero es una manera o un truco de saber que el ejercicio lo he resuelto bien. ¿Cómo se calcula el baricentro? Pues el baricentro, lógicamente, va a ser el centro exacto del triángulo. No es más que sumar la x y con su x dividido entre 3, la y con la y con la y dividido entre 3, ya que son 3 puntos. Y si observáis y hacéis eso, veréis que sale un tercio, un tercio. Voy a haceros una. Menos 10 más 3 es menos 7, menos 7 más 8 es 1, dividido entre 3, un tercio. Y lo mismo si lo hicierais con la y, veríais que sale exactamente lo mismo.